Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Adelante. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Belén, buenos días. Buenos días a los y las televidentes y radioescuchas. ¿De qué sirve a una persona preocuparse porque su desempeño profesional se ha pegado a las reglas, a la ética? ¿De qué sirve a un político diferenciarse de tantos de sus colegas que solo se preocupan por el beneficio personal? ¿De qué sirve a un gobernador haber ganado el puesto con fama de honesto y de comprometido con causas sociales? ¿De qué sirve todo esto si al momento de empeñarse en mantener una línea de comportamiento para atender y resolver los problemas que enfrenta, todo lo recto que ha sido en su vida no es tomado en cuenta a la hora de enfrentar las acusaciones que el sistema político corrompido endereza en su contra? Lo que le sucede a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, incluye lo anterior. Corral es uno de esos garbanzos de a libra que tenemos en la clase política y desde que tomó posesión para suceder a uno de los mandatarios más corruptos, César Duarte, hoy prófugo de la justicia, no ha dejado de luchar con todas las modalidades que el sistema ha pergeñado para hacer imposible la gestión de él y de aquellos que no se ciñen al código compuesto especialmente para que la impunidad sea el premio de quienes saquean al erario, violan la ley y de esos que simulan hacer o estar preocupados ante los crímenes de alto impacto. Javier Corral se desentendió de esa tradición. Su gobierno ha encontrado pruebas de peculado contra su predecesor y no solo, también del desvío de recursos públicos para favorecer al PRI en colusión, según el actual gobierno de Chihuahua, con la Secretaría de Hacienda. La lista de crímenes que se le imputan a César Duarte es larga. Algunos de sus cercanos ya están en la cárcel. Él mismo se fugó del país y, no obstante, ahora que Corral no tiene empacho en apuntar las esferas altas del gobierno federal y del partido oficial, el gobierno decide no enviar dinero de las arcas federales a Chihuahua, que por ley le corresponde, como respuesta a la campaña anticorrupción en la que está el gobernador chihuahuense, quien además acusa al Poder Federal de no hacer lo suficiente para conseguir la extradición del exgobernador inculpado. Claro, se le ha venido encima a Corral una luz de análisis legales y políticos que pone ante la opinión pública datos, versiones para desactivar las acusaciones y favorecer al gobierno de Peña Nieto. Casi nadie se preocupa por tomar partido a partir de la historia. ¿Quién es más digno de credibilidad? ¿Un personaje transparente y honrado o los funcionarios de un régimen que no puede quitarse de encima los méritos que le han ganado la fama de corrupto, al que defienden no pocos medios de comunicación de los de siempre que distraen y quieren que desviemos la mirada con el expediente de enfrascarnos en disquisiciones legales o con alegatos sobre la competencia entre órdenes de gobierno y poderes? ¿No será tiempo de que la opinión pública tome partido, así como así, por el honesto, por quien con hechos ha dado pruebas de estar del lado de causas ciudadanas? Sería una ganancia estupenda que comenzáramos a sospechar de los analistas y opinadores que a dieta de tecnicismos intentan meternos en laberintos pseudopolíticos, pseudolegales, solo para perdernos y llevarnos a olvidar el fondo de lo que está en juego en Chihuahua. La contienda entre un hombre ajeno a las componendas perversas entre los poderosos y su gobierno versus el sistema político que nos ha ganado el prestigio de ser uno de los países con más corrupción, con más violencia. Chihuahua es la arena en la que por estos días se pone ante el abismo la cacareada batalla contra la corrupción. No solo la que cada que tiene ocasión pregona el presidente, sino la que anuncian los precandidatos. En el caso del que busca la candidatura por el PRI, ya demostró que no irá más allá de lo que ya sabemos, mero combate de saliva. Desestimó las denuncias de Javier Corral y no podía ser de otro modo. Mid mismo estuvo en la Secretaría de Hacienda como parte de lo que hoy señala el gobernador Corral. El precandidato panista de Por México al Frente, Ricardo Anaya, declaró casi como por no dejar que apoya a su correligionario, pero que no tenía tiempo de ir al mitin que aquel organizó el domingo. ¿No era una magnífica chance para Anaya subir en las encuestas, de cebarse en su supuesto enemigo, el PRI? Quizás pudo más una de las reglas del sistema. Entre nosotros, lo que sea,
Pero de los de afuera, como Corral, nada. Y los que desean competir por la presidencia como independientes, porque en este caso no se oye más su voz. Tal vez porque Corral, insisto, apuntó a la línea de flotación del esquema en el que la clase política entera y la gobernante medra. Por lo que deberíamos animarnos a tomar partido de manera contundente. Si el presidente, diputados, senadores, líderes de partido y varios opinadores acusan a Corral y le piden que se atenga a los procesos que marcan sacrosantas instituciones como la PGR, Hacienda o la FEPADE, no queda sino reír o llorar y preguntar, ¿de veras esperan que esas instituciones nos den certezas? ¿Sus titulares tienen la calidad moral necesaria para hacernos decir, Corral, ¿estás equivocado? Ojalá lográramos sentir el peso que el asunto tiene. Si los corruptos se salen otra vez con la suya, si el sistema político consigue protegerlos y así protegerse a sí mismo, no solo habremos perdido una oportunidad de mudar contundentemente el estado de cosas, dejaremos en riesgo a un gobierno, a una entidad y a sus habitantes, al imperio de lo que ya padece, la violencia que sospechosamente se ha exacerbado conforme el gobernador quiere enderezar la administración de lo público, el despojo sistemático a las comunidades indígenas y la impunidad. No perdamos de vista que ahora el presidente tiene a su disposición la Ley de Seguridad Interior y podría usarla con el pretexto de la incidencia delictiva en Chihuahua para mermar la causa de Javier Corral. ¿Hace cuánto que una persona de bien que gobierna un estado inició una batalla frontal real contra lo que tanto daño nos ha hecho? Hace más de lo que cualquiera recordamos. Pensemos que si la vida institucional, la justicia y quienes constantemente pretenden pastorear a la opinión pública no suelen reconocer a los honestos, a las honestas, a los rectos que actúan con sentido comunitario porque no les conviene, nos corresponde a las y los ciudadanos hacerlo. Esta vez con el gesto simple de decir, confío en Javier Corral, su lucha es la nuestra. Si en este país la impunidad legal es posible, hagamos que la social sea imposible. Muchas gracias. Sí, sabes, Augusto, me llamó la atención ayer, alguien hizo el ejercicio de poner todas las portadas de los periódicos nacionales sobre el trato que le dieron a la información y bueno, pues desafortunadamente también refleja el papel de los medios de comunicación ante este tipo de casos en donde pues se suman al linchamiento a Corral cuando, pues, digo, al margen de que un tema se utilice políticamente, está el fondo y en este caso, bueno, está la documentación y que se ha acreditado, ¿no? Así es, y bueno, yo insisto en esto, se nos ha olvidado tomar partido por quienes a través de su vida han dado muestras de ser honestos y de ser rectos y nos distraen con este ataque mediático, inclusive de periódicos famosos por ser ajenos al régimen, ahora mismo toman partido ante los problemas que enfrentan por las versiones oficiales. Así, la opinión pública tenemos que marcar una diferencia, tenemos que hacer valer que quien se comporte honestamente tiene nuestro apoyo, sino de cuándo, sino cuando otra persona que valga la pena se va a animar si está a expensas de lo que el sistema invente o diga contra él o contra ella. Claro, y la otra parte es que quizá a pesar de que ha habido muchos otros casos de denuncias, en los elementos parece que pudieran ser más fáciles para acreditar. Sin embargo, quizá también estamos acostumbrados en que justamente cuando los temas llegan a las instituciones se enfrían, se alargan y terminan en el olvido, ¿no? Claro, sobre todo que hay una prueba contundente. Primero, los señalamientos contra el exgobernador César Duarte. Segundo, que él mismo huyó del país. Y tercero, que la PGR tal parece no ha hecho lo suficiente para provocar su extradición, como ya sucedió con otros dos gobernadores. Sí, sin duda en Chihuahua por su riqueza, por su importancia, por su peso histórico y sobre todo por el papel que los últimos años ha jugado Javier Corral, puede ser una piedra de toque para este cambio que estamos buscando, para que de veras en este proceso preelectoral en el que estamos se decante quién está a favor de mudar el estado de cosas y quién a través del discurso solo pretende que nos mantengamos igual. Claro, y la otra parte también es a quién toca, ¿no? Porque
quizá si se hubiera quedado ahí en la demarcación no pasaría nada, pero es un asunto que empieza a tocar ya también la estructura central del PRI. Así es, eso sin duda marca el ritmo con el que desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, algunos opinadores lo han estado sentenciando. Sí, toca al PRI. Es sorprendente además que si el precandidato del Revolucionario Institucional quería desmarcarse de uno de los sexenios señalados como más corrupto de los que tengamos memoria, esta era una magnífica oportunidad para comenzar a mandar señales de que en verdad él, que también presume de honesto, aunque ha estado en medio del huracán de componendas y no ha hecho nada, podría mandar una señal de que en efecto va hacia otro lado y sin embargo decide aliarse al sistema, decide comprar las versiones oficiales que, insisto, como dije en el comentario, siempre tienden a distraernos del fondo real de los asuntos. Y bueno, lo que habrá que esperar ahora es qué consecuencias tenemos, ¿no? Si se convierte en un caso más o si finalmente estas instituciones a las que reclaman que hay que acudir hacen su trabajo. Así es, bueno, es un buen momento, insisto, para calibrar el estado de ánimo de las instituciones, de sus titulares hacia el combate a la corrupción y bueno, atender lo que anunció Javier Corral, esta caravana que iniciará de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, esta visita a las distintas entidades para exhibir su causa y poner frente a la opinión pública con la mayor libertad que le deje el sistema lo que en verdad está sucediendo. Pero de entrada tenemos algo para tomar postura, insisto, la historia personal de Javier Corral que debemos hacer valer para que los buenos y las buenas se animen a participar en la cosa pública. Claro, porque además hay otra cosa, Augusto, más bien parece que este sistema político no tiene cabida para quien está dispuesto a ser honesto o está dispuesto a denunciar. Lo hemos visto en casos incluso más pequeños en Jalisco, cuando alguien se ha atrevido a hacer pues un señalamiento con respecto a su salario, a bajarlo o a denunciar cualquier componenda que se da, entonces es etiquetado y es marginado de las decisiones. Así es, con lo que hemos llenado la función pública con personajes que están dispuestos a mimetizarse, que en el mejor de los casos se hacen de la vista gorda, no participan, pero a final de cuentas no cambia el estado de cosas. Y no solo es una postura moralista respecto a la gestión pública, es una postura absolutamente pragmática en la medida en que erradiquemos las malas prácticas en el manejo de la función pública, en el manejo del erario, en el manejo de los intercambios de dinero entre privados y el gobierno. En esa medida mejoraremos los servicios públicos, educación, salud y en esa medida podremos combatir la pobreza que nos está dejando a la saga en los indicadores verdaderamente importantes. Claro, algunos ejemplos que podríamos recordar de lo que ha sucedido en casos de denuncias en Jalisco. Yo recuerdo a Rocío Corona, la ocasión anterior que fue diputada, cuando el compromiso del PRI era bajarse el sueldo de diputados y ella exigió que se cumpliera, pues prácticamente ninguna de sus iniciativas que presentó prosperó porque se atrevió a denunciar a sus compañeros, o el caso de Miguel Castro, el precandidato al gobierno del estado, cuando decide renunciar a las casas de enlace, pues que termina costándole la coordinación, ¿no? Así es, cuesta mucho trabajo. Los avances que hemos visto son buenos ejemplos los que pones, Sonia, son mínimos, no han alcanzado a cundir, no han alcanzado a contaminar a otros actores políticos y por lo pronto, con todo y avances que sí vemos efectivamente, por lo pronto en Jalisco, respecto al sistema anticorrupción, todavía no es suficiente. Necesitamos dar grandes pasos, pero lo más importante, en los países en los que el combate a la corrupción ha funcionado, porque tampoco somos únicos en esto, ha sido porque la opinión pública toma postura y está marcando constantemente a sus actores. Así es. Pues muchísimas gracias, Augusto. Ojalá que veamos, al menos en este caso, un botón de muestra de lo que podría ocurrir y, bueno, pues también el trabajo que ustedes están haciendo para que en Jalisco se destrabe y se ponga en marcha el sistema anticorrupción. Así es. Ojalá todo siga avanzando como vamos y, bueno, Sonia, Belén, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Regresamos.
Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. Bajo la conducción del Dr. César Astudillo en compañía de especialistas en materia electoral, este programa tiene el propósito de describir y analizar las diversas etapas del proceso electoral, catalogado como el más grande, complejo y de mayores retos en su organización. Sábados, 8 de la noche. Domingos, 9 de la noche. Ahora que la defensa de los animales está de moda, que hasta se desenganchan a los caballos de las calandrias, el tema de las corridas de toros vuelve a surgir a la palestra. Tenemos aquí en Ruta 44 periodistas taurinos y un médico veterinario zootecnista que insiste que no deben torturar a los toros. Corrida de toros, pasión entendida y entendidos. Es el tema de esta semana aquí en Ruta 44. El Ayuntamiento de Madrid y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Elena Asins, Fragmentos de la Memoria 2. Exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la colaboración del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Te esperamos del 25 de noviembre al 18 de febrero. Musa, un museo para todos. Este es un noticiero que nos permite estar actualizados con los acontecimientos más importantes que ocurren más allá de nuestras fronteras. La información de agencias noticiosas nacionales e internacionales, además de analistas que nos ayudan a comprender la realidad en un contexto internacional. Señal Global. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina.